Los 70 para Reino Unido parecían ser una década llena de crisis en vez de ser una nación sólida y próspera. Disturbios, protestas, terrorismo, la llegada de la extrema derecha a la política, crisis energética son tan solo algunos de los factores que estaban enfrentando. En un escenario violento y caótico, la música se vio influenciado bajo este mundo. Un ejemplo de ello fue el punk, movimiento que viviría sus años de oro durante los 70. Y mientras Led Zeppelin, The Who, Pink Floyd, Deep Purple o Yes marcaron una generación de jóvenes, estos mismos adolescentes estarían en busca de una música rebelde y molesta. Aquella respuesta que tanto buscaban la encontrarían entre 1975 a 1977, 3 de los años dorados y claves del punk. Cuando hablamos de punk rock en Reino Unido, las dos bandas más importantes suelen casi siempre ser Sex Pistols y The Clash. En el caso de los Sex Pistols, la historia parece ser un tanto sencilla, pero en The Clash, a medida que hay nuevas investigaciones creadas por escritores, lo que encontramos cada vez son más y más misterios que parecen nunca resolverse. El contar la historia de The Clash es entender los orígenes de 4 jóvenes de clase obrera al igual que su manager. Entonces, ¿cómo The Clash llegó a ser una de las bandas más importantes del movimiento? Soy Narciso Negro y esta es la historia de The Clash, la última pandilla en la ciudad. Para poder entender la historia de The Clash, primero tenemos que entender la historia de Mick Jones. Michael Jeffrey Jones nació el 6 de junio de 1955, hijo de familia rusa y judía, vivió una etapa muy complicada como niño. A los 8 años de edad, su padre se divorció de su madre, por lo que optó con dejarlo junto a su abuela y sus 2 tías hasta su adultez. El padre de Mick Jones sirvió como oficial de policía militar en Israel y solía contarle a su hijo la cruda historia que vivía en aquel sitio. Sus gustos por las películas y los cómics empezaron a crecer, pero ninguna cosa amaba más que la música. Logró conseguir una enorme cantidad de vinilos de bandas como Cream, Jimi Hendrix, The Rolling Stones y The Beatles. En su niñez su personalidad destacó por siempre ser un chico rebelde. Esto se vería especialmente en la escuela y en el colegio, donde adoptaría una personalidad similar a sus héroes de la música, en la que no permitiría que nadie le dijera lo que tenía que hacer. Para septiembre de 1966 atendió Strand School, un colegio masculino destacado por su sistema de educación estricto en donde pocos niños entraban. Mientras que la discriminación que había en su momento era algo que caracterizaba mucho a esta escuela, ya que casi no habían estudiantes afrocaribeños. Ahí Mick Jones conocería a sus amigos y compañeros de colegio, Robbie Banks y John Brown, con quienes compartía una enorme pasión por la música. El joven Mick Jones era tan devoto por la música que solía comprar siempre con su dinero más vinilos o si no periódicos, los cuales leía para descubrir la nueva música que se estaba publicando. En los 70 el glam rock había llegado y bandas como Roxy Music, David Bowie, Mark Bolan, Mott Hoople marcarían una generación de jóvenes británicos. Mick Jones no sería la excepción de este acto. Su amor por el glam rock provocó que formara su primera banda llamada Schoolgirl, la cual estaría conformada por sus compañeros de colegio, Robbie Banks y John Brown. Inspirados por Mott Hoople, una de las bandas favoritas de Mick Jones, Schoolgirl haría largos viajes en tren hasta Liverpool solo para ver a Mott Hoople. Su personal técnico, Stan Tippins, estaba tan fascinado por ellos que los dejaba entrar gratis a los conciertos. Aunque al principio no tenía inspiración por tocar un instrumento, sus amigos lo motivaron a comprarse una guitarra. Con su dinero gastado, la banda comenzó a ensayar un par de meses. Lamentablemente, su primer grupo no funcionó y se disolvieron tras estar un año tocando juntos. Sus propios compañeros crearían su propia banda, mientras que Mick Jones estudiaría en un colegio nocturno luego de abandonar Strand. Prácticamente odiaba y criticaba el sistema de educación en Reino Unido, considerando que la educación ya no era tan estricta y radical como antes. A pesar de su odio a la educación, su opinión cambió luego de ser admitido en la Universidad de Hammersmith School of Art en 1973. Al igual que estudiaba en la universidad, Mick Jones también tocaba en una nueva banda llamada Delinquents. Influenciados por los New York Dolls, tras verlos tocar en televisión británica en el programa Howell Gristle Test, intentaron centrarse en la estética de la banda de Johnny Thunder y David Johansen. Ellos eran increíbles, golpearon mi mente, la manera en que ellos se miraban, su actitud compleja, no les importaba nada. No sonaban muy bien según los estándares de algunos, pero eso no importaba.
Tomando una estética similar a la de New York Dolls, chicos de cabello largo y maquillados, Mick Jones empezaría a tomar también influencias tanto de Bo Diddley como de Cream. Esto luego de que su amigo Robbie Banks le enseñara en el pasado a tocar un riff de guitarra del tema Spoonful. También John Brown tocaría junto a Mick Jones luego de la separación de Schoolgirl. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had everything's a fighting about the school. La mayoría criticaba The Delinquents como una banda adelantada a su tiempo, dado que Mick Jones era un artista que vivía del pasado. Pese a esto, sus sueños de convertirse en una estrella nunca se apagaron. La banda registraría su nombre en Melody Maker y empezaron a hacer giras, tocando en varios pubs hasta 1975, año donde tristemente el grupo se separó. Luego de la salida de 2 miembros de The Delinquents, Mike Dowling y Joe Whedon, ambos serían reemplazados por Gert Grady y Emma Brady. Con la llegada de un manager quien la ayudaría a gestionar conciertos como Tony Gordon, la banda cambiaría su nombre a Little Queenie, homenaje a la canción de Chuck Berry. Esto debido a que Gordon tenía vínculos con un sello discográfico llamado Pie Records, cosa que le convenía mucho a Mick Jones y compañía. Pero, al entrar a la discográfica, lo único que provocó fue que dentro del grupo hubieran muchos conflictos internos. Pasa y resulta que Little Queenie iba a grabar 2 temas, Little Queenie y Fall in Love, una nueva versión del cantante de R&B Frankie Miller. Como la banda sonaba terriblemente mal, contrataron al productor Guy Stevens para que les echara una mano. Guy Stevens había sugerido a uno de los miembros que sacara a Mick Jones, ya que no parecía encajar dentro del grupo. A pesar de que nadie quería sacarlo debido a que él fue el fundador de la banda, Little Queenie le haría caso a Stevens y echaron justamente a Mick Jones. Luego de escuchar esta noticia, Mick Jones entraría en una fuerte depresión al saber que sus propios amigos y compañeros de grupo lo sacaron. Le habían enviado una demo de las canciones que grabaron, pero esto solo lo hizo sentir peor. Con el pasar del tiempo, Pie Records fichó a Little Queenie, cambiando su nombre a Violent Luck, pero tras sacar a Mick Jones del grupo, quien era el creador de las canciones y la mente creativa de Violent Luck, no volverían a ser los mismos. El grupo se disolvió tomando cada uno diferentes caminos. Su manager Tony Gordon gestionaría años más tarde a Sham 69 y a Culture Club. En cuanto a Mick Jones, deprimido, decidió secarse las lágrimas y empezar desde cero, sabiendo que sus esperanzas por convertirse en una estrella todavía estaba intacta. Mick Jones volvería a empezar desde cero. En su camino conocería a un nuevo amigo, Tony James, un joven de Market Drayton, Inglaterra, con quien compartía sus mismos gustos por New York Dolls y las bandas de punk americanas como MC5 of the Stooges. Ambos habían jugueteado con la idea de formar una nueva banda, London SS. Mick estaba devastado, pero en vez de rendirse él dijo, de acuerdo, voy a aprender a tocar correctamente, y en ese punto bajó a Degmar Street y se compró una mejor guitarra. Los dos jóvenes solían ir de manera frecuente a Nashville Rooms, un pub victoriano mugriento viejo donde los jóvenes con el cabello largo hasta sus espaldas y las drogas entraban con fuerza. El 2 de agosto de 1975 estuvieron presentes en el concierto de una banda llamada Deaf School, pero lo que Mick Jones no sabía fue que esa noche conocería a uno de los sujetos claves para el estrellato de su carrera, Bernie Rhodes. Tras la victoria soviética contra la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado, la Unión Soviética entraría en territorio alemán, asesinando y violando mujeres inocentes. En este contexto convulso, la madre de Bernie, quien era judía y estaba embarazada de él, le tocaría dejar solo alemán para irse a vivir a Inglaterra. En muchas biografías sobre The Clash, Bernard asegura que él nunca conoció a su padre ni cómo fue él. Lo que sí sabía era que su madre, tras llegar a Inglaterra, logró encontrar alojamiento en Stepney, Londres. Tuvo que comprar un certificado en el mercado negro para obtener su ciudadanía. Años más tarde, tras estos sucesos, en 1944 nacería Bernie Rhodes. Como su madre trabajaba muy duro y no tenía tiempo para cuidar a Bernard, decidió internarlo en un orfanatorio judío hasta sus 15 años de edad. Pese a esto, su hijo logró verla de pequeño, donde recuerda que trabajaba como costurera para la empresa Horse & Curtis, la cual le pagaba muy poco.
Su madre, pese a no ser tan conocida, fue importante debido a que fue la maestra de un joven Joey Pierce que se convirtió en su aprendiz de la moda. Años más tarde, Pierce sería conocido por fundar la famosa tienda Granny Takes a Trip, boutique de ropa hippie psicodélica, la cual vistió a las bandas más famosas del Reino Unido como The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan y The Byrds. A finales de los 60 conoció a su novia Sheila Harrison, la cual trabajaba como bibliotecaria y con quien se mudó al edificio Camden Road. Ahí durante los 70 en Chelsea abrió la tienda Antiquarius, sitio donde Bernard se dedicaría a imprimir camisetas y vender chaquetas de cuero, al igual que trabajaría horas extras reparando coches en Redwell Yard. Durante este periodo volvería a encontrarse con Malcolm McLaren, un viejo amigo que conoció en una bolera de Stamford Hill, al norte de Londres, y con quien frecuentaría en las cafeterías de Soho, Big Street, Old Compton Street y Carnaby Street, que eran centros muy de modas por los jóvenes años más adelante. Ambos tenían una cosa muy en común, y era que vivieron una infancia bastante inestable. El padre de McLaren abandonó su familia cuando tenía 2 años y su familia era de clase media. También fue expulsado de la mayoría de las escuelas donde estudiaba. No fue hasta 1974 que decidieron trabajar juntos. Para ese entonces McLaren se convertiría en una de las figuras más importantes de Chelsea. A principios de los 70, Malcolm McLaren junto con su novia Vivienne Westwood abrieron Let It Rock en Kings Road. Dicha tienda atrapó la creciente ola del rock and roll que estaba surgiendo gracias a los artistas y directores de cine como Ken Russell, quienes pedían confeccionar su ropa como encargo. También el sitio atraería a figuras importantes como Iggy Pop, Ian Dury y por supuesto los New York Dolls, de quien Malcolm McLaren se convertiría en su manager. La popularidad de la tienda lo metió en problemas, al punto que tuvo que cambiarle de nombre a Sex, vendiendo pantalones de cuero, artículos de bondage, candados y otros artículos fetichistas. También vendía camisetas con diseños provocativos, como un par de pechos o un niño fumando un cigarrillo. De hecho, un sujeto llamado Alan Jones, que frecuentaba la tienda para comprar camisetas, fue arrestado por la policía luego de llevar una camiseta de Sex en la que mostraba unos vaqueros homosexuales desnudos hasta la cintura y rozando sus partes íntimas entre sí. Tanto McLaren como Rhodes tenían la misma filosofía e ideología sobre la música y la moda. Rhodes sería conocido por crear la camiseta clásica con el eslogan "Vas a despertar esta mañana y sabrás de qué lado de la cama te has acostado". En ella aparecían las bandas y personajes que odiaba, como los artistas de rock decadentes, las instituciones represivas, el gobierno británico y las cosas que amaba, como los terroristas del IRA y los héroes de clase obrera. Pero también dentro de la camiseta estaba la frase "Kerry Jones y los Sex Pistols". La noción que fue McLaren y no Rhodes, quien fue el verdadero punk que creó la filosofía del movimiento, es atractiva porque Malcolm ya había proporcionado su habilidad por ser choqueante e innovador con el rock y sex. También McLaren destacó por estar influenciado por una corriente filosófica importante de Europa, el situacionismo. Considerada una derivación del surrealismo, el situacionismo cobró prominencia durante los disturbios de París en mayo de 1968. Fue un movimiento artístico político que exigía una revolución en la vida cotidiana y pretendía exponer mentiras del consumismo. En parte era curioso, ya que como Caroline Cohn apunta, tanto Bernie Rhodes como Malcolm McLaren eran antiintelectuales, pero pese a ello, se adelantaron mucho a la política situacionista. Bernie había estado envuelto en imprimir y diseñar algunas de las camisetas de Malcolm McLaren y Vivienne Westwood vendidas en Sex. A finales de 1974, mientras Malcolm McLaren había estado lejos en los Estados Unidos, intentando y fracasando ser manager de New York Dolls tras varios problemas de dirección, Bernie había hecho algunos trabajos de preparatorio con una joven banda de Londres que le gustaba pasar el rato en Sex. Sobre el regreso de Malcolm de los Estados Unidos a mediados de 1975, él y Bernie habían reanudado la conspiración de instigar un movimiento musical callejero en el mundo. En Nueva York, Malcolm había sido testigo de la escena centrada en el club CBGB. De vuelta en 1974, la poeta Patti Smith había formado una banda con estilo punk con Lenny Kaye, y no mucho después Television había sido formada por Tom Verlaine y Rachel Hell. The Ramones y un puñado de bandas más habían seguido este camino. Con esta serie de grupos que estaban saliendo, Malcolm quería traer una revolución que acabara con la industria del rock que había dominado los primeros años de la década de 1970. Jones y Tony James conocerían a Bernie Rhodes, esto luego de que descubrieran a que ambos estaban llevando la misma camiseta con el eslogan "Vas a despertar esta mañana y sabrás de qué lado de la cama te has acostado". Le pregunté si era pianista, recuerda Mick Jones. "Yo estaba pensando en Jim Vincent y The Blue Caps". Él dijo:
No, pero estás llevando una de mis camisetas. Fuimos a ese concierto odiándolo todo, recuerda Tony James, quien ofreció un relato más dramático de la fatídica noche. Pensamos, ¿somos las dos únicas personas en el mundo que creen que hay algo más sucediendo allá afuera? Entonces se nos acerca un tipo bajito, con una gorra negra y la misma camiseta de Mick. Le dijimos, ¿podría pararse ahí un rato? Estás llevando la misma camiseta que nosotros. Él dijo, yo diseñé esta camiseta, bastardos. ¿Qué tienen a su favor? Así que le dijimos que íbamos a formar una banda llamada The London SS. Le interesó, obviamente era un hombre suicida, pero tenía actitud. Pareció impresionado y dijo, de acuerdo, a partir de ahora seré su manager. The London SS aún no tenía una alineación establecida. Fue meramente una idea, garage rock crudo, llevando vestimenta al estilo nazi. El objetivo era ser musical y visualmente chocante. Tras publicar un anuncio en Melody Maker, un guitarrista estuvo interesado en unirse al grupo. Su nombre era Brian James, miembro de la banda Bastard, la cual estaba tocando en Bélgica. Brian James tenía lo que Mick Jones y Tony James estaban buscando. Era un personaje chocante, tanto en lo visual como en lo musical. Para ese entonces, el envolvimiento de Bernie Rhodes en The London SS se volvió más grande luego de ver el éxito que estaba teniendo la nueva banda que estaba gestionando su compañero Malcolm McLaren. Para el mismo año que apareció London SS, Malcolm McLaren había traído al mundo a los Sex Pistols. Fue Bernie quien nominó a Johnny Rotten como frontman para Sex Pistols, pero cuando él le pidió por crear una asociación en la que ambos fueran manager de la misma banda, Malcolm rechazó y lo sacó del grupo. Desde ahí, Bernie intentaba buscar una banda que fuera la competencia de Sex Pistols. Fue gracias a Bernie Rhodes que Mick Jones y Tony James empezaron a aprender a componer música, ya sea escribiendo música políticamente incorrecta o abordar temas sexuales. En un momento, Bernie, quien era de origen judío, se había opuesto rotundamente en llamar la banda The London SS, origen proveniente de la Schutzstaffel nazi, aunque más tarde Mick Jones desmentiría esto, afirmando que la doble S significaba Street Soldiers. Bernie me llamaba a mi casa en las afueras de Twickenham. Sonríe Tony. Me decía, me están haciendo perder el tiempo. ¿Han leído algo de Sartre? Vayan a la biblioteca y consigan algo. Les diré qué y les daré una lista. Así que fui a la biblioteca y saqué todos esos libros sobre arte moderno, dadaísmo. Aprendí algo muy importante. Teníamos que tener una idea más grande. Esta era la provocación de Bernie hacia nosotros. Me llamaba a casa y me aterrorizaba y después me daban ganas de llorar. Decía, el problema contigo, James, es que eres demasiado precavido. Lo que quiero que hagas es decirles a tus padres que no vas a pasar Navidad con ellos. Tú vas a gastarlo con tus amigos en Pratt Street y comprar una copia de Gay News y Spare Rib de la tienda local de tu esquina. Tan solo Brian James y Hart Bastard y unirse a London SS, Bernie Rhodes les alquiló un sótano ubicado en una cafetería en Pratt Street. Ahí el grupo comenzaría a ensayar, buscando a la vez músicos para su grupo. Se dice que el micrófono que usaron durante las audiciones fue robado en un concierto de David Bowie por Steve Jones de los Sex Pistols. Una lista de jóvenes ingleses se presentaría esa noche: Keith Levine, Nick Haddon y Paul Simonon. Todos tenían un enorme potencial. Lamentablemente, ninguno de ellos era lo que London SS estaba buscando. Paul Simonon era el que tenía más potencial de unirse al grupo, pero luego de que Mick Jones descubriera que no tenía ninguna habilidad por tocar un instrumento y que se presentase con un bajo sin saber tocarlo, decía no sacarlo. Muchas personas querían unirse a The London SS, incluso de afuera. Recibimos una carta de un tipo de Manchester llamado Morrissey. Pensamos que él no podía saber nada sobre rock and roll viniendo del norte, así que tiramos la carta a la basura. Mientras nuevos músicos estaban presentándose a las audiciones, Mick y Tony empezaron a evolucionar a la hora de componer música. El trabajo de Bernie Rhodes comenzaba a dar frutos. Comenzamos a tener las ideas poco a poco, dice Tony. Estaba en la cafetería y le dije a Bernie, tengo esta idea para una canción llamada Rockets for Sale, sobre vender cabezas nucleares en Selfridge. Él dijo, ¡wow! Esa es una gran idea. Me gusta eso. Luego él dijo, ¿has alguna vez pensado en escribir una canción sobre, no lo sé, anarquía? Él nos dio un curso por correspondencia a la Universidad de Rock and Roll. Si lo aprendió de la segunda mano de Malcolm, la verdad es que no lo sé. La búsqueda de candidatos adecuados continuó. Mick y Tony irían de manera frecuente a ver conciertos en distintas universidades.
De repente, Mick Jones miró una banda que no era nada interesante, excepto por su vocalista. Había un grupo llamado One on Honors, dice Tony. Ellos solían tocar en Windsor Castle en Harold Head, el cual se encontraba a 200 metros del piso de Mick. Los observamos desde el fondo del pasillo. ¡Maldición! Ellos se miraban de la mierda. Tocaban un pop rock triste, pero había algo que nos atrajo. Para principios de 1976, Ronnie Rhodes le pidió a Malcolm McLaren mirar el ensayo que daría de London SS. Para ese tiempo, los Sex Pistols ya habían tocado su primer concierto y estaban comenzando un pequeño pero feroz zumbido eléctrico. El veredicto de McLaren era el siguiente: simplemente no se iba a dar. Brian James, quien estaba dentro de London SS, salió del grupo y conoció a Brad Scabies, con quien formaría poco después The Damned. I got a new rose, I got it good. Yes, I knew that I always would. I can't stop. The London SS se estaba desvaneciendo. Mientras manejaba su auto, Mick Jones un día encontró un rostro familiar, Paul Simonon. De repente, empezó a recordar las palabras que alguien le había dicho sobre dejar a Tony James y formar una banda con ese joven de cabello rubio rebelde. Y así fue. The London SS se separó, tomando Mick Jones un camino completamente aparte. The One on Honors era una banda de pop rock la cual se había formado en 101 Waterton Road, de ahí el origen de su nombre. Su vocalista John Mellor había nacido en Ankara, Turquía. Como su padre trabajaba como ministro de Asuntos Exteriores en el país de las estrellas crecientes, decidió internarlo junto a su hermano David Mellor en un internado hasta su adolescencia. Esto le provocó una enorme depresión, pese a que intentaba llevar una vida feliz, siendo distante de sus padres e incluso queriendo escaparse del internado. Gracias al internado se volvió independiente. Conoció a The Beatles, The Rolling Stones y otras bandas más. Sin embargo, John Mellor empezaría a tener más cariño hacia personajes de rock and roll de los 50 como Bo Diddley, John Lee Hooker, Bukka White, etc. A sus 18 años de edad logró entrar a la universidad, donde se quedaría a vivir con su amigo Keith Buckler, con quien compartía sus mismos gustos musicales por The Velvet Underground, The Doors y otro grupo mientras estudiaba. Lamentablemente, pese a ser feliz con su vida, teniendo sexo con una que con otra chica, drogándose y yendo a conciertos, un suceso cambiaría su personalidad para siempre. En 1970, medios de comunicación revelaron haber encontrado un cadáver en la calle. Este cuerpo sería el de su hermano David Mellor, quien había muerto por sobredosis. Estaba estudiando medicina y padecía una gran depresión. Tras este suceso, John cambiaría su nombre a Woody, en honor al cantante de blues Woody Guthrie. Estábamos sentados en el centro de la universidad. No pudo haber estado mucho tiempo después de que su hermano muriera. Él dijo: la siguiente persona quien pasará por la puerta va a decir: hola, soy Woody. Y así fue. Desde entonces, él era Woody para todos. El intento de cambiar su nombre fue una manera de olvidar su pasado, cosa que fue un alivio para él. A partir de ahí, ninguno de sus amigos sabrían nada sobre él, sobre su niñez o su familia. Woody Mellor dejaría el edificio donde vivía para mudarse en Ashcombe, Palmer's Green, un suburbio de clase media con varias casas adosadas y avenidas frondosas ubicadas al norte de Londres. La casa donde vivía Woody tenía un letrero afuera con el nombre Altura de Vómitos, provocando que muchos de sus vecinos lo criticaran por ello. En la casa no solamente vivía Woody, sino también Simon Williams, Richard Evans, el cual era amigo de su fallecido hermano, y Cliff Chamberlain, quien sería su compañero de música más adelante y futuro miembro de la banda de post-punk y new wave The Passions. Pero de todos los habitantes que vivían en su hogar, el más especial sin dudas era Tymon Duck. Sucedía que Tymon, a pesar de ser un joven normal de 20 años, había tenido una carrera musical importante. Nacido con el nombre de Stephen Murray, firmó un contrato con Pye Records cuando tenía tan solo 17 años, esto luego de enviarles una demo. The bitter thoughts of little Jane are locked away, and will we... Un día yo fui un serigrafista en Liverpool y luego estaba en el estudio First de Pye con una orquesta, chocando con Roy Davis. Un par de semanas más tarde, Bitter Thoughts of Little Jane fue lanzado bajo el nombre de Tymon. Aunque no llegó a las listas, Paul McCartney la escuchó en la radio y se puso en contacto. Quería regrabarlo. Yo era un gran fan. Fue una reunión y allí estaba Peter Asher, Paul Simon y McCartney. Salí. No quería que dejara allí. Paul llegó solo con un perro. Dije que quería hacer un disco como Leonard Cohen y Paul me preguntó: ¿quién es Leonard Cohen? She'll find her place. She'll find a head to pound. Luego de su fracaso como artista y trabajando en el sello con George Martin y James Taylor, Tymon Duck iría a Londres para encontrarse con la casa de Woody con el letrero de Altura de Vómitos. Fue ahí como Tymon conoció a Woody, que para aquel entonces se volvió un adicto al cricket y una droga que estaba muy de moda en su casa llamada LSD.
Aunque Woody no tenía talento musical como su amigo, se vio motivado luego de ver a la banda de apoyo de su compañero de cuarto, Cliff Temperley, llamada Medicine Head, en el pub de Marquee. De ahí, Woody Mallard soñaba con convertirse en una estrella de pop. Gracias a Diamond Dog, Mallard aprendió a tocar la guitarra, tomando como referencia a varios usuarios musicales, Chuck Berry, Elvis Presley, The Rolling Stones, pero también artistas de reggae luego de ir de manera frecuente a un sitio que ponían aquel tipo de música llamado The Silver Sands. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Though it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted. Woody Mallard se uniría a su primera banda llamada The Vultures, un grupo el cual estaba inspirado por la energía glam de New York Dolls tras verlos en televisión, algo similar a la banda de Mick Jones. El grupo estaba encabezado por otro compañero de cuarto llamado Alan Jones y el guitarrista Rob Heimer. De ahí la banda empezaría a hacer música, especialmente cantando covers de Chuck Berry en varios conciertos. Más tarde, formó The One Owners, tocando su primer concierto junto a la banda de reggae Matumbi en The Telegraph Brixton. Más que ser un concierto, en realidad fue una obra de caridad por las víctimas que fueron asesinadas en el golpe de estado en Chile de 1973. Esta banda estaría conformada por varios amigos de Woody, tales como Diamond Dog, el chileno Álvaro Peña Rojas, que fue quien reservó el primer concierto de la banda en Brixton, Simon Castle, Ash Groove, Moll Chesterton, Jules Udall y Richard Udansky, quien tocaría más adelante para Public Image Limited. En ese momento, Woody Mallard descubrió dos cosas: su novia Paloma Romero, una española quien se había mudado junto a su hermana Esperanza a Inglaterra debido a los problemas que vivía España durante la era de Franco, y su nuevo nombre artístico, Joe Strummer. Podía solo tocar 6 cuerdas o ninguna en absoluto, dijo Woody. Por eso ahora me llamo Joe Strummer. El cambio de nombre también provocó un cambio de personalidad, volviéndose un personaje más rebelde y por el que se volvería más famoso, incluso cortando su cabello largo, reemplazándolo por un corte más punk. La mayoría de sus amigos harían lo mismo que Strummer. Paloma pasaría a llamarse Palmolive, mientras que su amigo Richard Udansky, Snack Hips Udansky. The One Owners solía tocar de manera frecuente en Charlie Piddock, pero tras su cierre de One Owners, comenzó a tocar afuera gracias a los anuncios que hacían en Melody Maker. Con el buen recibimiento del público y la prensa, Joe Strummer, Richard Udansky y los demás miembros de la banda comenzaron a grabar una demo producida por Vic Menley de The Feel Good. Ambos estaban más que satisfechos con el trabajo. Sin embargo, el bajista Moll Chesterton fue el único que parecía disgustarle el trabajo hecho por el grupo. Esto empezó a crear sospechas que Moll estaba intentando frenar el grupo, así que lo sacaron. La salida de Moll provocó que The One Owners se retrasara en ser fichados por Albion, sello que más tarde se convertiría en un sello importante del punk y new wave por fichar a bandas como The Stranglers. Afortunadamente, en 1976 lograron captar la atención de Ted Carroll, fundador del sello Chiswick Records. Carroll logró contactar con The One Owners en un concierto en Imperial College y les preguntó a ellos si les gustaría grabar una canción, a lo que ellos respondieron con un sí. Joe Strummer está emocionado, ya que fue su primera vez grabando en un estudio. The One Owners comenzó a hacer varias sesiones dentro de Chiswick Records, de ahí saldría su primer single llamado Kiss to Your Heart. Con un rock enérgico y vibrante, Kiss to Your Heart fue una canción de amor lleno de un tono oscuro y confesional. En el tema podemos ver ciertas referencias a un tema viejo que Strummer había escrito llamado Crummy Bum Blues, en la que empieza a mostrar sus malos hábitos como el consumo de drogas, intentando mimar a John Lennon o Bob Dylan. The One Owners empezó a tener cierta reputación al punto que fue invitada a la BBC para tocar una sesión en My The Follet con Simon Jeffs. Cuando empezaron a escuchar las versiones de sus canciones que habían tocado en vivo, se dieron cuenta de una cosa y fue ver que las versiones de la BBC fueron mejores que las canciones que hicieron dentro del sello Chiswick, lo que provocó que se preguntaran si merecía la pena publicar un sencillo. Tras esas sesiones, el grupo hizo 2 conciertos con los Sex Pistols en 1976. Ese día se presentaría Nils Stevenson, futuro manager de Susan the Banshees y Vivian Westwood. Luego de esa gira, Joe Strummer supo que los Sex Pistols eran mucho mejor que su banda. Las ideologías de ambas bandas eran diferentes y ambos grupos vivían en 2 mundos completamente aparte. Pese a que The One Owners estaba cerca de publicar un álbum en su nueva casa y tenía un futuro con demasiado potencial, Joe Strummer sabía que sus días en la banda estaban contados.
Lo que no sabía era que se encontraría en el camino con 3 jóvenes de clase obrera al igual que él en el camino: Mick Jones, Keith Levine y Paul Simonon. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y tú suscribas al canal para que recibas nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.